Lección 6. Características físicas de los equipos de radiodiagnóstico. Curso de directores de instalaciones de radiodiagnóstico. El principal objetivo del radiodiagnóstico es la obtención de imágenes de calidad suficiente para el diagnóstico con la menor cantidad posible de dosis al paciente. A ello se dirigirán todos los esfuerzos, tanto tecnológicos como operativos. Los tres elementos básicos para entender y analizar el proceso radiológico son: 1. El equipo de rayos X, generador de la radiación que permitirá la interacción sobre el paciente y obtener la imagen. 2. El propio paciente, objeto de la imagen y filtro generador de la radiación. En él cabe hacer especial hincapié tanto en la forma de filtrar la radiación, absorción diferencial, como en la energía que sobre él depositará la radiación, la dosis, potencial fuente de daños celulares. Y 3. El receptor de imagen, que debe ser capaz de proporcionar una imagen de la mejor calidad posible con la menor cantidad de radiación indispensable para ello. Finalmente, necesitamos disponer de un sistema para visualizar la imagen. En la fotografía de la izquierda se muestra la distribución de un equipo de rayos X convencional. Para radiología dental, el diseño de los equipos de rayos X es específico. A la izquierda tenemos un equipo de rayos dental intraoral y a la derecha vemos un ortopantomógrafo. Sobre el diseño de los equipos de rayos X dedicados a radiología dental hablaremos en otra lección. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. A pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, Röntgen vio que una pantalla de platinocianuro de bario, que casualmente estaba cerca, emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. Tras realizar experimentos adicionales, determinó que la fluorescencia se debía a una radiación invisible más penetrante que la radiación ultravioleta. Röntgen llamó a los rayos invisibles rayos X por su naturaleza desconocida. A finales de diciembre del mismo año y después de algunas semanas de intenso trabajo, Röntgen había concluido su primer trabajo describiendo sus experimentos, titulado "Sobre una nueva clase de rayos". El trabajo fue enviado para su publicación a la Sociedad de Física Médica de Würzburg. En ese trabajo, el mismo Röntgen sugirió ya la utilización de los rayos X en medicina. Como objeto de demostración del poder de penetración de los rayos X, había escogido, entre otros, la mano de su esposa, de la cual realizó la primera radiografía el 22 de diciembre de 1895. Por su gran descubrimiento, Röntgen recibió el Premio Nobel de Física en el año 1901. A pesar de las posibles aplicaciones industriales de los rayos X, Röntgen se negó a comercializar o a patentar su descubrimiento. Röntgen pensaba que su descubrimiento pertenecía a la humanidad y que por ninguna razón este iba a ser motivo de patentes, licencias o contratos. Esto dio lugar a que los primeros tubos de rayos X para usos médicos pudieran ser construidos rápidamente y a un precio muy asequible. En un tiempo muy breve después del descubrimiento de los rayos X, se definieron claramente dos tipos de aplicaciones en medicina. El primero de ellos para el diagnóstico de enfermedades y el segundo para el tratamiento de tumores, es decir, como usos terapéuticos. Desde entonces, el uso médico de los rayos X ha jugado un papel cada vez más importante y es también gracias al desarrollo de otras tecnologías, como la electrónica y la ciencia de materiales, lo que ha permitido su aplicación a niveles muy sofisticados. Las partes de un equipo básico de rayos X son las siguientes. Primero, tubo de rayos X. Es el emisor de radiación y se alimenta eléctricamente a través de un generador. Segundo, el armario eléctrico, que contiene transformadores, rectificadores y que junto con la consola forman lo que denominamos el generador. Tercero, suspensión de techo. Es uno de los sistemas de sujeción del tubo. Consiste en un tubo telescópico que cuelga de un sistema de carriles que permite su desplazamiento por toda la sala. De él cuelga el tubo.
Es un sistema muy versátil que suele permitir apuntar el haz a cualquier dirección dentro de la sala. Otra opción es el tubo sujeto en una columna anclada al suelo. Cuarto, Buki Mural. Es un dispositivo formado por varios componentes donde se aloja el receptor de imagen cuando el paciente permanece de pie, en las imágenes en bipedestación. Sus componentes principales son la parrilla antidifusora y el sistema de exposimetría automática que llamamos CAE. Quinto, Buki de mesa. Igual que el anterior, pero colocado bajo la mesa y usado en proyecciones en las que el paciente permanece tumbado sobre la mesa. Sexta, la propia mesa. Séptima, colimadores o dispositivos restrictivos para el haz que lo conforman en el tamaño que el técnico haya decidido. Y octavo, consola de control. En ella se seleccionan los parámetros radiológicos y se realiza el disparo. Como ya sabemos, el tubo de rayos X está dentro de una carcasa o corazas protectoras. Recordamos en 3 minutos cómo era el funcionamiento del tubo de rayos. El tubo de rayos X. Es el elemento productor de rayos X, en el equipo de radiología. Es una ampolla grande de cristal con vacío en su interior. Protegida por una carcasa forrada de plomo. Presenta 2 terminales de alta tensión. Una ventana para la salida de rayos X. Esta carcasa contiene aceite, como amortiguador térmico. El tubo presenta un polo negativo llamado cátodo. El cátodo presenta 1 o 2 filamentos, generalmente de tungsteno. El tubo presenta un polo positivo llamado ánodo. El ánodo puede ser fijo o giratorio. El ánodo fijo. El ánodo giratorio. Cátodo negativo, ánodo positivo. El ánodo presenta un motor de inducción. El motor de inducción hace girar el ánodo. Producción de rayos X en el tubo. El ánodo comienza a girar a alta velocidad. El cátodo comienza a calentar el filamento. Se realiza el disparo desde la consola de mando. Se produce una descarga de electrones a alta velocidad. Los electrones chocan en el blanco de tungsteno. El resultado de este choque o frenado son los rayos X. El primer objetivo a conseguir en el tubo es disponer de un haz de electrones y acelerarlo a energías altas. Para ello se dispondrá de un filamento, emisor de electrones, y de un blanco, un metal de elevado número atómico, contra el que impactarán los electrones, y se establecerá una diferencia potencial suficientemente alta para dotar a los electrones de una alta energía cinética. La corriente eléctrica que circula por el filamento hace que éste se ponga incandescente, apareciendo en torno al filamento, por efecto termoiónico, una nube de electrones, algo parecido a lo que ocurre en una bombilla. Al establecer una diferencia potencial entre el filamento y el blanco, los electrones que se encuentran en la nube electrónica son atraídos hacia el polo positivo y adquieren en el trayecto una energía cinética cuyo valor máximo es E sub c igual a E por V. La coraza tiene una doble función. Primero, la protección radiológica. Los rayos X son emitidos en todas las direcciones, y dado que nuestra intención es aprovechar únicamente la parte del haz que se dirige hacia el paciente y hacia el receptor de imagen, es decir, el haz útil, debemos confinar el resto del haz para evitar irradiaciones innecesarias. Las carcasas suelen fabricarse con plomo, al efecto de evitar la emisión de rayos X, excepto los presentes en el haz útil, correctamente delimitado por los sistemas de colimación. Aun así, parte de la radiación ajena al haz útil escapa por la coraza.
constituyendo la llamada radiación de fuga. Las corazas deben estar diseñadas al efecto de reducir el nivel de fuga a menos de 1 mg/h, medido a 1 metro del foco y para el equipo operando a su máxima potencia. Segundo, la protección eléctrica. Como veremos, la emisión de rayos X se logra estableciendo altas tensiones entre los polos del tubo de rayos X. El riesgo de electrocuciones que esto genera se reduce con un adecuado aislamiento eléctrico que proporcionan las corazas. Muchas de ellas contienen un aceite que actúa como aislante eléctrico. Los componentes de la ampolla se encuentran dentro de una envoltura de cristal. El tamaño de la ampolla es considerable, hasta 35-40 centímetros de longitud y 25 centímetros de diámetro. La envoltura de vidrio está fabricada en un cristal llamado Pyrex, para soportar la enorme cantidad de calor generada en su interior. Mantiene el vacío dentro del tubo. Este vacío hace más eficaz la producción de rayos X y permite prolongar la vida del tubo. Si la ampolla tuviera gas en su interior, disminuiría el flujo de electrones hacia el ánodo, se producirían menos rayos X y se generaría más calor en el interior del tubo. Un avance en el diseño de los tubos ha sido la incorporación de metal en vez de vidrio como parte de la envoltura o toda ella. Cuando los tubos con ampolla de cristal envejecen, una parte del tungsteno se evapora y recubre el interior de la envoltura. Esto altera el potencial eléctrico del tubo, permitiendo la formación de corrientes parásitas y la interacción con la envoltura de cristal. El resultado es la formación de arcos y el fracaso del tubo. Los tubos con envoltura metálica mantienen un potencial constante entre los electrones de la corriente del tubo y la envoltura. Por lo tanto, su duración es mayor. En los equipos de radiografía dental intraoral, la diferencia potencial suele estar en torno a los 70 kV, suele ser fija. En este caso, la energía que pueden adquirir los electrones es de 70 keV, y por lo tanto, los electrones de radiación X producidos podrán tener una energía máxima de 70 keV. El potencial aplicado en radiografía dental panorámica, ortopantomografía, suele variarse entre 60 y 90 kV. La intensidad de corriente de tubo va a determinar la cantidad de electrones por unidad de tiempo que pueden impactar en el blanco, de modo que determinará también la intensidad de la radiación producida. Los equipos de radiografía dental intraoral suelen utilizar una intensidad de corriente de tubo fija de unos pocos miliamperios, mientras que la mayor o menor cantidad de radiación suele controlarse en este tipo de equipos a través del tiempo de exposición. El cátodo es el lado negativo del tubo de rayos X. Tiene dos partes principales: filamento y copa de enfoque. El filamento es una espiral de alambre similar al de una bombilla incandescente. Su tamaño es aproximadamente de 2 milímetros de diámetro y 1 o 2 centímetros de largo. Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo bastante intensa, de aproximadamente 4 amperios o superior, los electrones de la capa externa de los átomos del filamento son expulsados del mismo. Este fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen construirse de tungsteno toriado. Esta aleación proporciona una emisión termoiónica mayor que otros metales. Su punto de fusión es de 3410 grados centígrados, de forma que a pesar de la alta intensidad de corriente que por él circula, no llega a fundirse. La copa de enfoque es un pequeño recipiente metálico dentro del cual se encuentra el filamento. Dado que todos los electrones son eléctricamente negativos, el haz tiende a extenderse a causa de la repulsión electrostática, aumentando de manera indeseable el tamaño del foco. Para contrarrestar este efecto, la copa de enfoque se carga negativamente, de forma que condensa el haz de electrones en una zona pequeña del ánodo. Algunos tubos realizan esta función a través de una rejilla interpuesta entre cátodo y ánodo. Es habitual encontrarse con 2 o más tamaños de foco seleccionables. Cada tamaño focal se asocia a un filamento distinto. Entre 0,1 y 0,8 milímetros para focos finos y entre 1 y 2 milímetros para focos gruesos. Foco fino significa mayor resolución en la imagen y menor disipación de calor. Foco grueso
por el contrario, será menor resolución en la imagen, mayor disipación de calor. El ánodo es el polo positivo. En él se generan los rayos X por interacción de los electrones con los átomos del blanco. Y tiene tres funciones. Una, conductor eléctrico. 2, soporte mecánico del blanco. Y 3, conductor térmico. Recordar que el 99% de la energía de los electrones se deposita en el blanco en forma de calor. El ánodo debe ser capaz de disipar la mayor cantidad de calor posible en el menor tiempo posible. Uno de los materiales que mejor cumple con estas tres funciones es el cobre. Hay dos clases de ánodos: ánodo estacionario y ánodo rotatorio. El ánodo rotatorio permite que el haz electrónico interactúe con un área mucho mayor del blanco y que por lo tanto el calentamiento del ánodo no se limite a un punto pequeño como sucede en el tubo del ánodo estacionario. En los ánodos rotatorios el área de interacción es cientos de veces mayor que en los ánodos estacionarios. El ánodo rotatorio gira a velocidades distintas en función de cuál se requiere que sea la capacidad del tubo. Una frecuencia normal de giro es 3.400 revoluciones por minuto. El ángulo anódico es la inclinación del blanco respecto de la vertical. Angulando el blanco de forma adecuada, se puede conseguir que, aun siendo el punto focal suficientemente grande para permitir una adecuada disipación de calor, el tamaño del mismo, visto desde el eje del haz útil, sea pequeño. Realmente, desde esa perspectiva, lo que se está viendo es solo una proyección del total del punto focal. Pero esa es la vista que del mismo tiene el propio receptor de imagen. Por lo tanto, en la imagen conseguiremos un nivel de resolución y nitidez espacial suficiente. El área de esa proyección es el tamaño del foco efectivo y es la que consta en las especificaciones de los fabricantes. Los ángulos anódicos de los tubos suelen oscilar entre 5 grados y 15 grados, y los tamaños de puntos focales efectivos suelen estar entre 0,1 milímetro y 1,5 milímetros o 2 milímetros. Algunos fabricantes introducen un segundo tamaño focal en un tubo sin añadir un segundo filamento en el cátodo. Lo hacen insertando un motor que rota el tubo, dándole un mayor o menor ángulo anódico y generando tamaños focales efectivos distintos. Un ángulo anódico pequeño proporciona la resolución de imagen propia de un foco pequeño, junto con la capacidad térmica de un foco grande. El efecto talón es consecuencia del ángulo anódico. Consiste en una falta de homogeneidad en la intensidad del campo de rayos X en la dirección ánodo-cátodo. Se obtiene un gradiente de exposiciones positivo en dicha dirección y sentido. Esto es debido a que la interacción entre los electrones y los átomos de tungsteno pueden producirse a una cierta profundidad del blanco. De los fotones que forman el haz útil, algunos emergerán en la dirección del ánodo y otros en la dirección del cátodo. Los primeros habrán recorrido mayor distancia por el interior del ánodo y por lo tanto se tratará de fotones más filtrados. La parte del campo de rayos X cercana al lado del ánodo será por lo tanto de menor intensidad que la parte cercana al lado del cátodo. Se trata en principio de un efecto indeseable por cuanto va a generar imágenes de densidad óptica o niveles de grises inhomogéneas. No obstante, este mismo efecto puede usarse en ocasiones, en mamografía, para compensar las propias desigualdades de la anatomía que se radiografía. En el caso de la mama, colocar el tubo de forma que el ánodo quede en el lado del pezón, zona de menor absorción de la mama, facilitará que el efecto talón compense las desigualdades de absorción del propio órgano y redundará en una imagen más homogénea. En esta imagen podemos ver cómo cuanto más pequeño es el ángulo anódico, mayor es el efecto talón. El blanco es la parte del ánodo en la que se generan los rayos X. Suele estar construido de tungsteno, porque, primero, tiene un alto número atómico, lo cual le confiere mayor eficiencia en la producción de rayos X a la vez que estos son de mayor energía. 2.
Tiene una alta conductividad térmica parecida a la del cobre. Esto favorece la disipación de la gran cantidad de calor generada al impactar los electrones con el blanco. Y 3. Su punto de fusión es alto, lo cual evita que se funda o que se produzcan picaduras o burbujas. Como ya hemos comentado, un foco puntual producirá una imagen nítida, bien definida, mientras que con la utilización de un foco extenso, los límites del objeto estarían peor definidos, extendiendo una zona de penumbra en su contorno. Los equipos de radiografía dental suelen tener un foco fino del orden de décimas de milímetros, llegando algunos a disponer de un foco de 0,4 milímetros, lo que produce imágenes de muy alta calidad, caracterizadas por una zona mínima de penumbra alrededor de la estructura morfológica y un alto nivel de definición. Como podemos observar en la imagen, cuando tenemos un foco extenso, aparece una zona de penumbra. En esta imagen podemos ver cómo afecta el ángulo anódico a la proyección del foco efectivo. El generador eléctrico de un equipo de rayos X es el conjunto de dispositivos eléctricos que nos permiten comunicarnos con el tubo de rayos X, esto es, que le proporcionan al tubo la corriente de filamento y la alta tensión adecuadas para generar el haz de rayos X de las características deseadas. Estos dispositivos son variados y suelen dividirse en dos grandes áreas: la zona de baja tensión, que suele estar integrada en la propia consola de control del técnico, y la zona de alta tensión, normalmente alojada en armarios eléctricos especiales. En la zona de baja tensión distinguiremos la compensación de línea, el autotransformador, el control de corriente y el control de tiempos de exposición. Y en la zona de alta tensión tendremos el transformador de alta tensión y el rectificador de tensión. Los tubos de rayos X se alimentan con corriente de la red, que es una corriente alterna de 50 Hz de frecuencia y 220 voltios de amplitud. Necesitamos, por lo tanto, rectificar la señal para obtener una tensión constante y amplificarla para que tome un valor del orden de los kilovoltios. El autotransformador suministra tensión al circuito del filamento y al de alta tensión. Al circuito del filamento le suministra una tensión constante. Y por otro lado, al circuito de la alta tensión le proporciona una tensión variable en función de cuál sea el kilovoltaje que se va a usar. El control de corriente controla la corriente del filamento del cátodo. Consta de un transformador de filamento que transforma la baja intensidad del circuito primario procedente del autotransformador en alta intensidad, varios amperios, que es la que demanda el filamento. Y mediante una selección adecuada de resistencias se selecciona el valor de la alta intensidad requerida para la exposición. El transformador de alta tensión transforma la baja tensión en alta para obtener voltajes entre 25 y 150 kilovoltios. A ambos lados del transformador la corriente sigue siendo todavía alterna. La corriente que recibe el tubo debe ser continua. De lo contrario, los electrones circularían del cátodo al ánodo en viaje de ida y vuelta, y el cátodo no soportaría este impacto. Por lo tanto, tenemos que rectificar la tensión para convertirla de alterna a continua. Con los años se ha ido sucediendo distintos tipos de rectificación, del mismo modo que ha ido cambiando la tecnología con la que se conseguía este efecto, pasando desde las antiguas válvulas de vacío a los actuales diodos de semiconductor. La gráfica A representa la tensión no rectificada, ya que el ánodo no está construido para emitir electrones durante los periodos en los que la tensión se invierte, sencillamente no hay corriente en el tubo, y por lo tanto no hay emisión de rayos X. La mitad negativa del ciclo es perjudicial para el tubo. La gráfica B representa la tensión rectificada de semionda. En estos equipos, uno o dos diodos insertados en el circuito de alta tensión evitan que el tubo aplique tensión negativa. En los intervalos de la onda alterna en los que la tensión es negativa, el tubo recibe tensión cero. La emisión de rayos X es pulsada,
con intervalos en los que no hay emisión, y la gráfica C representa la tensión rectificada en onda completa. Un sistema de 4 o más diodos convenientemente dispuestos en un circuito de rectificación permiten invertir las partes negativas de los ciclos de la tensión alterna. De esta manera se consigue mantener siempre positiva la onda de la tensión aplicada al tubo. La emisión de rayos X es continua, aunque con oscilaciones en su intensidad. La introducción de las tres fases en el suministro eléctrico proporcionó una rectificación de onda completa de cada fase. El resultado final es una superposición de tres ondas rectificadas con un desfase un tercio del periodo propio de la tensión alterna, que en Europa son 50 Hz, lo que es lo mismo, un cincuentavo de segundo. Esto conlleva la desaparición de las caídas a cero de la tensión que la rectificación monofásica de la onda completa presentaba y que daba lugar a un rizado del 100%. El rizado es, en porcentaje, la relación entre la diferencia entre máximos y mínimos de tensión y el valor de la tensión máxima. Cuando la tensión mínima es cero, el rizado obviamente es del 100%. Para los equipos trifásicos, este valor queda reducido al 15%. Más tarde los generadores comenzaron a utilizar circuitos eléctricos de alta frecuencia, reduciendo el rizado a menos del 1% y obteniendo ondas de tensión casi planas. La ausencia de zonas de baja tensión a lo largo de la exposición de rayos X mejora la calidad del haz obtenido, eliminando gran cantidad de fotones de baja energía del haz y por lo tanto reduciendo significativamente la dosis que reciben los pacientes. Los fotones menos energéticos que aparecen en el haz emergente del tubo serán aquellos que tienen energía suficiente para atravesar la ventana del tubo. Los fotones de menor energía son filtrados por las paredes de este, o eliminados del haz de radiación emergente. Se dice que el tubo tiene una filtración inherente y se expresa en milímetros equivalentes de aluminio. El valor de la filtración requerida depende de la diferencia potencial aplicada entre cátodo y ánodo. El valor de la filtración total para tubos que operan a tensiones iguales o superiores a 70 kV ha de ser mayor o igual a 2,5 milímetros de aluminio, y en caso de tensiones inferiores a 70 kV, la filtración total ha de ser mayor o igual a 1,5 milímetros de aluminio. Para conseguir esta filtración, el tubo de rayos X dispone de unos filtros adicionales que se suman a la filtración inherente. En ortopantomografía se utilizan filtros en forma de cuña para irradiar zonas no uniformes. Los conos más utilizados en radiografía intraoral son colimadores circulares con una longitud de 20 centímetros, aunque en algunos equipos es posible disponer de colimadores de hasta 30 centímetros de longitud, y también de colimadores rectangulares con las mismas dimensiones. El área de irradiación cuando se utilizan los colimadores circulares corresponde a un círculo con un diámetro del orden de 60 milímetros, y cuando se utilizan los rectangulares, la superficie irradiada es del orden de 35 por 45 milímetros cuadrados. En los ortopantomógrafos, el sistema de colimación es variable en función del tipo de exploración que vayamos a realizar, cefalometrías u ortopantomografías. En las ortopantomografías se utiliza un sistema de doble colimación. Un primer colimador, situado delante del tubo, selecciona un haz estrecho de radiación, y un segundo colimador, situado delante de la película, permite que en cada instante se exponga solo una zona de la película que no había sido expuesta anteriormente. De esta forma, mediante el movimiento simultáneo del tubo y de la película alrededor de la cabeza del paciente, se obtiene la proyección de un plano elíptico sobre una película plana, correspondiendo cada punto de la imagen en la película a la proyección de una zona diferente de la mandíbula. Un ejemplo del uso de la colimación y la filtración combinados sería el trabajo de Alcaraz y colaboradores de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Rovira i Virgili de Tarragona, donde utilizan un colimador con filtración compensada, adaptación clínica para alcanzar la recomendación 4F de la Unión Europea sobre protección radiológica del paciente en radiología odontológica.
Usando un colimador con filtración compensada en radiografía cefalométrica en odontología pediátrica, consiguen la reducción de la dosis de la radiación en un 61%, sin modificar la calidad de la imagen. Estos eran los resultados que obtenían. Con la técnica habitual, la superficie irradiada era 432 centímetros cuadrados. Al utilizar el colimador de filtración compensada, la superficie irradiada se reducía a 259 centímetros cuadrados, obteniendo una importante reducción en la dosis del paciente. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de equipos dentales intraorales, ejemplos de ortopantomógrafos, ejemplo de cefalométrico y ejemplo de un TC dental. Algunos equipos disponen de sistemas de exposimetría automática que permite controlar los mases para que la densidad óptica o los valores de píxel sean los adecuados, es decir, cortará el disparo cuando se ha alcanzado la dosis de radiación necesaria. Los equipos dentales intraorales que operan a un valor fijo de miliamperios no disponen de este tipo de sistemas, pero sí que se pueden encontrar en algunos ortopantomógrafos. El objetivo de los sistemas de imagen es poder visualizar esa distinta distribución espacial de la intensidad del haz. Para ello, se utilizan diversos soportes cuyo fundamento se basa en aprovechar los efectos de la radiación X sobre determinados materiales. Efecto fotográfico sobre películas fotográficas. Efecto de fluorescencia en pantallas con tubo intensificador de imagen. Efecto sobre fósforos de los sistemas digitales de la radiografía computarizada, CR. Y efecto sobre los detectores de estado sólido en los sistemas flat panel o paneles planos. La película fotográfica consiste en una emulsión formada por una mezcla uniforme de gelatina y cristales de halogenuro de plata. Tras la exposición a la radiación X, los iones plata positivos se transforman en plata metálica, en mayor proporción cuanto mayor sea la intensidad de la radiación. Tras un revelado adecuado, se eliminan los halogenuros de plata restantes que no se han transformado en plata metálica, apareciendo la plata depositada con diferentes tonos de gris en función de la intensidad que incidió sobre la película. La película radiográfica se encuentra en el interior de un chasis herméticamente cerrado que impide que la película se vele por acción de la luz ambiental. Algunos sistemas de imagen digitales utilizan fósforo, que tiene la propiedad de almacenar información cuando se somete a una de radiación X y de emitir en forma de luz la información almacenada cuando se somete a excitación mediante luz láser. Se utilizan chasis conteniendo el fósforo de forma similar a las películas convencionales, y después de exponerlo a la radiación X, se leen en una procesadora digital que realiza la lectura de la imagen almacenada. La luz emitida por cada punto del fósforo se enfoca mediante un sistema de lentes hacia un tubo fotomultiplicador que capta la luz, la amplifica y la transforma en una señal eléctrica que se envía a un ordenador para su presentación en el monitor y almacenamiento de los datos. Otros sistemas utilizan una tecnología de captura directa convirtiendo la radiación X directamente en señales electrónicas. Los sensores se colocan de forma similar a la película común, ya sea en radiografía intraoral o en panorámica. El sensor electrónico se conecta mediante un cable al ordenador y proporciona una imagen radiográfica que de forma inmediata se visualiza en el monitor. La calidad de imagen en estos sistemas es excelente. Además, la alta sensibilidad del sensor permite reducir las dosis de los pacientes, del orden de un 60% en radiografía panorámica y hasta un 90% en radiografías intraorales.
Antes de despedirme, quiero mostrar mi agradecimiento a Javier Pifarré, especialista en radiofísica hospitalaria del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, compañero y amigo, por prestarme parte de su material docente para realizar este vídeo.